Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Gunga Din, una superproducción de la RKO, porque es la película hasta el momento de mayor potencia económica con la que se enfrentó el estudio. Está dirigida por George Stevens, maravilloso director de películas como Shane, por ejemplo, Raíces Profundas, comedias estupendas, y aquí hace una de las grandes películas suyas, uno de sus grandes clásicos, nada menos que con Cary Grant al frente del reparto, y con Victor McLaglen, bueno, y con el aguador que es Sam Jaffe, o Sam Jaffe, que dirían los americanos, que es el que incorpora Gunga Din, al que ya le vimos hacer del viejo Santón en Shangri-La, en la película de Frank Capra, bueno, y hacer el hombre aquel que contaba el dinero en la jungla de asfalto, uno de los grandes actores, pero aquí su interpretación es la del aguador de Gunga Din. Bueno, estamos ante una película épica, ante una película de aventuras. Se hacían mucho ese tipo de cine en Hollywood porque tenían una gran responsabilidad en que ellos tenían que los estudios hacer de vez en cuando películas para todo tipo de públicos, y entonces esta es una película que podía encuadrarse perfectamente con Boyest o con Las Cuatro Plumas, pero aún así yo creo que el aliento épico de esta obra, que no olvidemos nace de un cuento, de una historia de Rudyard Kipling, yo creo que superaba a todas. Hay la diosa Kali y sus adoradores, el desierto, las cargas de la caballería, los lanceros. Bueno, creo que no le falta de todo. Es una película épica en su más noble sentido. Y bueno, yo creo que además, por si faltara poco, está Ben Hedges y Charles MacArthur escribiendo la historia y una gran parte del guión. Paul Gleason, uno de los más grandes directores artísticos que ha dado Hollywood sin ningún género de duda. Sombrero de copa, por ejemplo, sin ir más lejos. Creo que estamos ante una película maravillosa y mítica como muy pocas. Y ya con esto termino la introducción, con algo que pasa muy pocas veces en el cine, y es que la segunda parte es mejor que la primera. Eso es asombroso, porque suele ir uno acumulando, siempre se dice a partir del quinto rollo es más difícil mantener la atención. No, aquí es al revés, aquí la última bobina y media es algo antológico para llegar a un final realmente emotivo y deslumbrante. Luis Alberto de Cuenca, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. ¿Hubo mejor soldado que Gunga Din? Yo creo que no, que sí, ha sido el mejor soldado que ha habido nunca en el ejército el de imperio. Imperial Majestad Británica, la reina Victoria, que aparece al comienzo del filme, que es una verdadera maravilla en la película, una película que mezcla lo burlesco con lo épico. Tú comentabas que una película épica también es una película cómica a rabiar, porque la verdad es que es divertidísima, incluso en los momentos más dramáticos es divertida. Y la verdad es que está basada en un poema de Rudyard Kipling, en un poema que apenas da más que el personaje del aguador del ejército británico en la India, Gunga Din, que significa, por cierto, en sánscrito espíritu del Ganges, o sea que es muy bonito, que el nombre Gunga Din significa espíritu del Ganges, y que era un señor bastante simple, que lo que quería ser es militar, y que al final se convierte en un héroe. Todo eso lo vamos a ver ahora y lo vamos a disfrutar. Le da clases particulares, Cary Grant. Cary Grant le da clases particulares de heroísmo y de militarismo, sí señor. Me encanta la película. Muy bien. José Antonio Pruneda, buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Hablaba yo de Paul Gleason, tú que eres arquitecto, es uno de los grandes decoradores, ¿verdad? De los más grandes. Más que nada porque además tuvo una trayectoria muy dilatada en el sentido de que impregnó con su manera de hacer toda una época de RKO y de hecho hacía, decorados tan distintos como puede ser el de esta película, que de alguna manera él los controlaba y estas cosas, como todos los de las películas de Fred Astaire, que son una de las características, digamos, de Paul Gleason, ¿no? Pero, y en esta película, de hecho, que aparentemente los decorados no tienen tanta importancia, porque está rodada en escenarios naturales, prácticamente está rodada entre Arizona y California, en Long Pine. Desiertos. Pero en ese sentido sí se hermana esta película un poco con los westerns, ¿no? Pero hay algunas diferencias. Hay que pensar que es una película del año 39 y es casi la primera vez que se escuchan las motivaciones de un pueblo, de una nación, como son
los indios, aunque estén, digamos, mitigado el tema por el hecho de que sean los estranguladores de la diosa Kali. Pero al margen de eso, pueden contar las razones de su lucha, o sea, mucho antes de que incluso la misma historia se repitiera con los indios americanos, que para oír sus motivos o las razones de sus peleas íbamos a tener que esperar mucho más tiempo. Esta es una película realmente, como tú has dicho, está la épica, está cierto tono burlón, y dentro de todo eso hay unos mensajes, hay un tema de camaradería, hay un tema de del servicio a la nación. Maravilloso. Es lo que tenía antes el cine. Hacían películas que había de todo. Sí, eso, sí. Que eso es muy grande. Y como dirían los americanos, last but not the least, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, José. Yo sé que Alicia Mariño es una especialista sobre todo en narrativa de lo épupant, que podrían decir los franceses, del terror, pero la épica como Gunga Din y Kipling, que tiene cuentos también que rozan... Cuentos maravillosos y cuentos de muchísima imaginación. Y de terror tiene algunos también, cuentos. pero esta peli a mí sí que deciros que la primera mirada me ha devuelto a la época de mis películas en el Coliseum de Cáceres, en la infantil, a las 3 de la tarde, de 3 a 7 y media. Y sobre todo me ha hecho pensar lo que decía José Antonio, en el western. Aquellas películas de indios, de los americanos, las luchas. Luego, efectivamente, es una película, una obra maestra. Permite varias miradas. Permite esa mirada, la infantil, la de divertimento. Te hace pensar también en el cómic. Te hace pensar, bueno, aquí saldrá más adelante, eso saldrá, y mucho tipo de narraciones que tienen que ver con todo esto, pero también hay una mirada, pues la mirada literaria. Kipling está detrás de todo esto, y luego lo que hablabais antes, la enseñanza, es decir, hay valores muy arropados por la clave de comedia y la clave burlesca de camaradería, lealtad, entrega, amistad, y luego esa parte que también apuntabais, es decir, la nación hindú, o sea, los indios también, o sea, reivindicando el patriotismo y la muerte por su patria, lo mismo que los soldados británicos de su majestad están luchando también por su imperio. Pues además de eso, yo quisiera añadir como final, no sé si os habéis fijado, esta es una película que iba a haber rodado Howard Hawks y la estuvo preparando, porque tenía un tema muy querido de él que lo hacía en todas sus películas, y es alguien que va a impedir que alguien se case. Y esto lo ha hecho en Luna Nueva, en La fiera de mi niña, que la hacía Catherine Hepburn, y aquí son los amigos que no quieren que se case, con Joan Fontaine, que por cierto sale en unos primeros planos y está muy guapa. Y tratan de impedir que se case su amigo, como en muchas comedias de Howard Hawks. Y luego otra cosa, además, decir, a título de anécdota, que dio pie al arranque de una de las grandes comedias de los años 60, El Guateque, que arrancaba en homenaje puro a Gunga Din cuando tocaban la trompeta. Pero bueno, de eso y de muchas más cosas vamos a hablar luego, en una película realmente, si hay gente que no la ha visto, desde luego, que se peguen al televisor, que saquen el reclinatorio y que se pongan a ello, porque es una película estupenda. Gunga Din, George Stevens, 1939.